compañeros, a la prensa que asiste a este llamado que está realizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual este llamado lo estamos realizando para precisamente hacer la denuncia que estamos llevando a cabo una represión por parte de la Secretaría de Educación Pública, y que a razón de la rueda de prensa que realizamos la semana pasada, emitieron una circular número 59, la Secretaría de Educación Pública, donde dice que no hay represión, donde no hay persecución, donde no hay corrupción. Y hoy traemos, aparte de más represión de compañeros que les detienen sus quincenas de pago, las quincenas 23, 24, aparte traemos otras evidencias de los temas de memorándum, de nombramientos que no están respetando mismo en la Secretaría de Educación Pública, el cual voy a permitir leer un comunicado. Pero antes del comunicado, agradecer también la solidaridad que nos brindan los compañeros combativos de la 28 de octubre, las compañeras normalistas, así como también los compañeros del CEOS y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos emite un comunicado, específicamente la sección 18 de Michoacán. Para ello voy a cederle la palabra a la maestra María del Rocío, quien dará lectura la situación que estamos viviendo en Puebla, a pesar de que el día de ayer fue el último día, el día viernes fue el último día de asistir a clases, porque así lo marca el calendario y estamos cumpliendo en tiempo y en forma. Adelante, maestra. Buenos días. A las autoridades gubernamentales de Puebla, a todos los medios de comunicación, al Magisterio de Puebla y a la sociedad en general. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Paulo Freire. El pasado lunes 13 de diciembre de 2020, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, denunció públicamente el acoso laboral que estaba sufriendo nuestro compañero maestro Felipe Sánchez Hernández, supervisor escolar de telesecundarias estatales de la zona 035 con sede en Amozoc, Puebla. Al día siguiente, martes 14 de diciembre de 2020, la Secretaría de Educación emitió el comunicado número 59, donde, entre otras cosas, pretende desmentir lo que habíamos denunciado. Hoy, en ejercicio de nuestro derecho de réplica, queremos hacer las siguientes precisiones. A. Que en el comunicado número 59 de la Secretaría de Educación textualmente dice: la Secretaría de Educación rechaza que exista acoso laboral, actos de corrupción y la negativa para validar cambios de adscripción y basificación de las y los trabajadores pertenecientes a esta organización. Nosotros contestamos al respecto de este párrafo, y en lo que respecta al acoso laboral en su contra, denunciamos que es claro que existe este acoso. De manera breve, demostramos lo que aseveramos. En un año, de diciembre de 2019 a la fecha, lleva 2 actas administrativas instrumentadas en su contra, descuentos económicos, acusación ante el Comité de Ética por misoginia, exhortos que son realmente amenazas a cumplir con su trabajo conforme
la indicación girada. Si esto no es acoso laboral a su persona, entonces que alguien nos explique. En cuanto a los otros dos puntos, actos de corrupción y la negativa para validar cambios de adscripción y basificación de las y los trabajadores pertenecientes a esta organización, ¿qué podemos decir? Que es una extraordinaria noticia. Muchos de mis compañeros van a pasar una excelente época navideña e iniciar un feliz año nuevo, si esto fuera realidad. Sin embargo, lástima que sea una cruel mentira. B. La CENTE Puebla manifiesta que es una auténtica falacia lo que al fin del comunicado expresa la Secretaría de Educación. La dependencia expresa su apoyo y respeto laboral a las y los trabajadores al servicio de la educación, basados en las normas vigentes. No notamos ni apoyo ni respeto, incluso con sus normas vigentes, hacia los trabajadores de la educación disidentes y democráticos. Prueba de ello es el siguiente nuevo caso de represión en nuestra contra. Al maestro José Luis González Palma, supervisor escolar de telesecundarias en la zona escolar 032 de la ciudad de Puebla, le retuvieron su aguinaldo y su salario correspondientes al mes de diciembre de 2020, no habiendo hasta el momento ninguna notificación que le hayan hecho de que tuviera algún procedimiento administrativo abierto en su contra. Es más, ni siquiera le notificaron que sus pagos estaban retenidos. Él tuvo que investigar y en la Secretaría de Educación le informaron que en el mes de noviembre habían recibido una acusación anónima en su contra que alguien hizo ante el órgano interno de control de la Secretaría, en donde se expresa que se ha ausentado de su trabajo en varias ocasiones por periodos largos y sin justificación. Con lo narrado ya notamos con mucha claridad el abuso de poder que está utilizando la Secretaría de Educación en contra de los militantes de la CENTE Puebla. Es increíble la eficacia con que actuó en este caso de presunta corrupción apenas un mes y ya hay sanción. En cambio, para las denuncias por probable corrupción que precisamente los maestros José Luis y Felipe han hecho, no hay nada. Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley a secas. Frase extraordinaria de Benito Juárez que viene a colación perfectamente. C. La CENTE expresa y expresará en todos los foros que sean necesarios que el proceso de cambios que operó la UCICAM poblana fue un proceso lleno de irregularidades y no contempló la realidad existente al momento en que se lanzó la convocatoria el 30 de abril de 2020. Prueba de ello tenemos muchísimos casos que demuestran corrupción y violación a las propias normas de la convocatoria. En el siguiente párrafo del mencionado comunicado dice: lo anterior no fue respetado por ciertos miembros de la CENTE, ya que algunos supervisores emitieron sus propios lineamientos para dicho proceso, pasando por alto las normas emitidas por la UCICAM, los cuales no están sustentados jurídicamente ni tienen reconocimiento de la Secretaría por ser irregulares. Se nota la parcialidad con que la Secretaría de Educación actúa en nuestra contra. Preguntamos, ¿a cuántos otros supervisores le han instrumentado acta administrativa en su contra por haber violentado los lineamientos de UCICAM? Hasta donde sabemos, no hay ninguno, más que el compañero Felipe,
Es importante mencionar que la UCICAM en todo el territorio nacional está seriamente cuestionada e incluso se ha demandado al señor presidente de la República un análisis profundo sobre su operatividad al considerarse que es un instrumento que vulnera y lacera seriamente los derechos laborales de los trabajadores de la educación, además de que su operatividad es totalmente unilateral. La CENTE denunció su desprecio y rechazo desde el primer momento que apareció la circular emitida por la Secretaría de Educación, de donde se obliga a todos los directores, técnicos y comisionados de las escuelas a asistir obligatoriamente a sus instituciones, a hacer guardia por lo menos una vez a la semana, a tan insensible indicación por la elemental razón del elevadísimo riesgo de contagio del virus del COVID-19, que por desgracia nos mantiene aún en contingencia sanitaria y que lógicamente hacemos responsables a quienes decidieron tan criminal ordenamiento. Lógicamente también responsabilizamos a las autoridades educativas que obliguen al cumplimiento de tal entuerto. Aún tiene tiempo de delimitar su responsabilidad, para quizás lo que más lamentamos y despreciamos es el silencio delictivo de quienes tienen la obligación de defender los intereses de los trabajadores de la educación. A la Secretaría de Educación les seguimos demandando que les paguen el bono económico a todos los directores que tienen doble función en una escuela: dirigir la institución y atender a un grupo. Seguiremos denunciando el sesgo represor que contiene la Carta Compromiso de Cumplimiento al Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, y que en la Secretaría de Educación ya empezó a operar verbigracia el caso del maestro José Luis González Palma. No a su aplicación, coartar libertades humanas básicas. Democracia sindical, educación verdadera al servicio del pueblo, unidos y organizados venceremos. CENTE Puebla, diciembre de 2020. Les daremos a conocer el boletín, les daremos el boletín a los periodistas, pero no sin antes vamos a darle la palabra al maestro Palma, supervisor, quien se vio lastimado tristemente con su salario y su aguinaldo, pero sobre todo también decirles que los temas fundamentales es que traemos evidencias de todo lo que estamos diciendo, para que cualquier autoridad que decida dialogar con nosotros, tenemos todas las pruebas. Adelante, maestro Palma, por favor. Buenos días a todos. Quiero dejar primero claro que esta no es una denuncia en contra de alguien en especial. Estamos denunciando a la Secretaría porque es la institución que está lacerando en este caso mis derechos. Sin ninguna notificación oficial, me retuvieron mi aguinaldo, que es una prestación salarial que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, que por ningún motivo se debe retener. También sin ninguna notificación oficial, me retuvieron mis quincenas por una supuesta denuncia anónima que existe en mi contra. Y yo me pregunto, ¿una denuncia anónima es suficiente para retener el salario de un trabajador? Yo creo que no. Y lo hago en este contexto porque mañana puede ser, no cualquiera de mis compañeros que están aquí presentes, cualquier trabajador de la Secretaría está expuesto a que por una denuncia anónima de alguien que esconde su mal proceder en el anonimato pueda ser motivo para que le retenga el salario a alguien que dignamente lo devenga, lo justifica. También quiero que sepan
Estoy muy en desacuerdo en esta acción, pero también estoy consciente de que hay alguien, no sé quién, hay alguien que está ejerciendo represión sobre mí. Y yo creo que eso no es correcto, sobre todo en una época en donde el discurso de la Cuarta Transformación vela exactamente por la honestidad, por la transparencia, por la rendición de cuentas, que es algo que desgraciadamente en mi caso no se está observando. Yo le pido a ustedes solamente que sean mi portavoz ante quien sea. No sé quién sea la persona o el funcionario que lo esté haciendo, pero ante quien sea, que recapacite en este sentido y que me entreguen lo que por legítimo derecho me corresponde, que es mi salario de vengado y mi aguinaldo después de un año de trabajo. Si esto no pasa, ¿qué les puedo decir, señores de los medios? Creo que estamos aún muy lejos, pero muy lejos de alcanzar realmente una transformación en nuestro país. Yo creo, también sin temor a equivocarme, que si haber denunciado un acto de corrupción por el legítimo derecho como trabajador que tengo al ejercer mi función de supervisor, y si eso es motivo para la represión, pues también le hago un llamado a las autoridades para que cambien su discurso y no nos pidan jamás que denunciemos la corrupción, que nos callemos, que nos agachemos y que sigamos siendo un pueblo sumiso. No tengo más que decir. No sé si haya preguntas. Maestro Jorge Cabrera, oiga, ante esta situación, la SEP está jugando un papel, digamos, en contra de ustedes, porque bueno, anteriormente se denunció el caso del maestro Felipe Sánchez Hernández, ahora está el caso del maestro José Luis. ¿Esto a qué se debe esta represión que trae la SEP hacia la gente o por qué estas agresiones de retenerles sus recursos que le corresponden? Nosotros desde el mes de septiembre buscamos mesas de diálogo en la Secretaría de Educación Pública, el cual se firmó una minuta de acuerdos, y en esa minuta de acuerdos pusimos 11 puntos en el cual hicimos varias denuncias y peticiones para que se resuelvan en el caso de miles y miles de maestros. Pero también se hizo la denuncia de aviadores, y el cual nosotros creemos que es la consecuencia, después de habernos levantado de esas mesas de diálogo en Secretaría de Educación Pública, porque no había ninguna respuesta a favor de ningún compañero, sino todo lo contrario. La represión se veía venir. Hoy están actuando a veces de manera anónima, denunciando a compañeros para detenerles su pago, porque ellos se atrevieron a hacer estas denuncias de probables aviadores, pero además no es el único tema, hicimos varios temas de denuncia pública en donde desafortunadamente, en lugar de que atiendan estas demandas que son justas y que se investiguen, están actuando todo lo contrario. Por eso estamos haciendo este llamado a las autoridades competentes, si es posible Gobernación y el mismo gobierno del Estado, a que tenemos las pruebas, tenemos las evidencias de que no están respetando, primero no están respetando lo que ellos dicen que se está violentando, porque están haciendo movimientos de región, de zonas, de manera discrecional, sin respetar una norma, la misma Secretaría de Educación Pública, por parte de Recursos Humanos y la UCICAM. Pero quien es el responsable directo de todo esto es el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, el cual en esas mesas de diálogo siempre hubo una representante del secretario de Gobernación en esos diálogos, y desafortunadamente no han resuelto ninguno de los 11 casos, de los 11 puntos, perdón, sino todo lo contrario. Están de manera anónima empezando a intimidar, levantando actas administrativas, deteniendo salarios. Incluso hay compañeros que ya se fueron amenazados de manera anónima y no sabemos quiénes son, quienes están amenazando,
por salir a la luz pública y hacer estas denuncias. Tenemos las evidencias, aquí tenemos las pruebas y cualquier autoridad se las daremos a conocer, si así lo solicitan, de cómo están cometiendo violaciones en la Secretaría de Educación Pública de muchos compañeros trabajadores. ¿Me recuerda el mes de que se reunieron con la SEP? Aclarar que esta es la primera minuta, que es el mes, siendo las 12 horas con 17 minutos del 28 de septiembre del 2020. Es una minuta donde abarcan 11 puntos y después en esas mesas se levantaron otras minutas y que jamás nos entregaron copia de esas minutas, pero sobre todo no se cumplió nada de lo que se había acordado. Por ello nos hemos manifestado a Gobernación, hemos pedido que una autoridad competente resuelva todos estos casos lamentables que se están viviendo en la Secretaría de Educación Pública y está resultando la represión. Por eso nosotros nos congratulamos del respaldo que nos están dando las organizaciones. Si nos ha recibido 18 veces el presidente de la República con sus funcionarios de alto nivel, ¿por qué en Puebla se nos está despreciando y sobre todo se nos está persiguiendo? Hoy son mis compañeros, el día de mañana, ¿cuántos vamos a hacer? No sé si haya más preguntas, medios de comunicación. El comunicado de la SEP, en el que ustedes mismos mencionan, la institución asegura que pues en cambio fueron ustedes los que no respetaron el proceso de cambio del UCICAM. Si nos pueden agregar eso. Bueno, la verdad es que el dicho que ellos expresan, esa es una mentira, ¿sí? La convocatoria, por ejemplo, viene con fecha del 30 de abril del 2020 y a mí me acusan de haber violentado esa ley cuando no existe ningún documento que yo haya firmado o algún cambio que haya autorizado posterior a esa fecha. Entonces no puede ser que haya violado algo que no existe, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Sin embargo, ese es el menor quizás. El problema de operatividad de la UCICAM es de fondo. Aquí el maestro Jorge nos está trayendo pruebas de que existieron casos de corrupción. Este caso, por ejemplo, establece que un maestro recibió su orden de cambio de adscripción en el 2019 y ese mismo maestro recibe su cambio de adscripción en el 2020 y las reglas de UCICAM establecen que una persona puede cambiarse de centro de trabajo solamente habiendo pasado 2 años en el mismo lugar, entre otras cosas, pero la verdad es que se han denunciado alrededor de 150 casos de irregularidades de esta situación. El asunto no es tanto que haya habido esas irregularidades, el asunto está en la parcialidad que tienen en nuestra contra, ¿sí? A mí me culpan de algo que no cometí y que en realidad ya veremos al final el resultado del acta administrativa y ahí se va a determinar con precisión si es que violenté o si es que no violenté. Yo ya aporté todas las pruebas, pero es muy obvio, pues. Oiga, pero en el caso de la reasignación de las plazas, se mencionaba en primer lugar que se habían detenido por completo porque se decía que había familiares, amigos, primos, tíos asignados en cada y que se seguía prácticamente heredando la plaza por cuentas, por un lado. Por la otra, porque llegaban nuevos funcionarios en el caso de que ya mucho nepotismo con algunos funcionarios, secretarios y demás. Entonces, que ahí había un problema fundamental en la que no se llegaba incluso a comprobar efectivamente la viabilidad de la asignación de cada una de las plazas. No sé cómo está el asunto y si eso tenga que ver precisamente con la
el que hayan parado en este año, es decir, ya no vamos a hacer más plazas. No, a ver, nada más la precisión sobre la pregunta. Estamos hablando de dos eventos diferentes. Lo que plantea usted es la asignación de plazas para los nuevos ingresos. Lo que estamos hablando de UCICAM tiene que ver con los cambios de adscripción del personal que ya está en servicios. Al maestro lo están acusando de haber movido de una escuela a otra a un trabajador, cuando ellos dicen que debió de haber sido atribuciones de la UCICAM, que es una unidad del sistema para controlar los cambios de los maestros en el estado de Puebla, en este caso. Lo que él plantea también, y la CENTE respalda esto, es que actos que se hicieron antes de la existencia de la UCICAM los están utilizando ahora para pretender sancionar. Lo que usted dice es correcto, en la asignación de las plazas sí, por el asunto de la pandemia se suspendieron exámenes, pero ni ellos nos acusan de eso a nosotros, ni nosotros de eso a ellos. Ahorita el problema es sobre los movimientos que UCICAM ha estado haciendo y que por un lado, antes de que existiera UCICAM, le quieren fincar responsabilidades al maestro, y después de que ya existía UCICAM, cometió actos de corrupción, y es lo que tenemos ya pruebas de eso. Y públicamente estamos diciendo que UCICAM sí cometió actos de corrupción, a pesar de que su comunicado de la SEP diga que no. Entonces, nosotros sí denunciamos otra vez públicamente que la SEP sí está cometiendo actos de corrupción, y ahí tenemos las pruebas. Ya no creemos nosotros en alguna mesa como en algún momento existió con ellos, porque solamente se iban a burlar de nosotros, nos iban a tomar el pelo. Nunca resolvieron nada de actos evidentes de injusticia que tenían los trabajadores y que nosotros les pusimos sobre la mesa. Eso nunca quisieron resolver ellos, pero en cambio les encanta la persecución. Y aquí tenemos dos claros ejemplos. Al maestro le suspenden el salario, le suspenden el aguinaldo, y nosotros decimos que de manera ilegal. La Constitución en el artículo 14 o 14º señala que a nadie se le puede privar de sus derechos o de sus propiedades si no es ante un procedimiento seguido ante las autoridades correspondientes y vencido en juicio. Ni siquiera ha sido oído. Pero ya hay una sanción, le retienen el pago. Pero sobre todo, lo peor, dicen que solamente es una denuncia anónima. Entonces, así van a actuar estos funcionarios, de que mediante denuncias anónimas van a disparar y a disparar sanciones. Esta ya es una sanción. Entonces, quiero aprovechar solamente para decirles que la coordinadora no ha violado la ley. Ninguno de sus integrantes ha violado la ley, y si no, que nos lo demuestren ante un procedimiento jurídico y legal, no así, no con actos de persecución. También queremos dejar claro, la coordinadora no está sumida en actos de corrupción, como sí lo están ellos. No sé si contesta su pregunta, y perdón, me extendí. No sé si haya más preguntas. Le retuvieron al maestro supervisor, nada más corregir, zona 033. Adelante. La pregunta, perdón, concreta. Perdón, señorita, la pregunta concreta. Fueron 2 quincenas de diciembre y el aguinaldo completo. Supongamos que tuvieran derecho de retenerle las quincenas, ¿por qué carambas le retienen todo el aguinaldo, que era un derecho de todo el año? Para nosotros es una clara violación a la ley, pero lo hace la Secretaría de Educación. ¿Van a actuar de manera legal? Seguramente sí, estamos en eso, sí, sin duda. Quisiera agregar algo más, porque creo conveniente hacerlo en el entendido de que, no digo en la Secretaría, pero hay muchos casos en la sociedad en donde este tipo de cosas son reprendidas con otras acciones violentas. Yo temo por mi integridad física, temo por la integridad de mi familia, porque este es un aviso que me da la Secretaría o alguien, no sé quién sea, de que si sigo haciendo esto me va a ir mal. Y pues como lo dije hace un ratito, si denunciar algo que es incorrecto, es malo a los ojos de los funcionarios, solo que nos lo digan, nada más.
pero temo por la integridad de mi familia, temo por la integridad de mi persona. Si algo nos pasa, pues también que sea público. Quiero solamente remarcar o puntualizar lo que agrega el maestro José Luis. Estamos diciendo que hacemos responsable a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública por la integridad de cada uno de nosotros, porque desde que empezamos a denunciar actos de corrupción en la Secretaría de Educación Pública, a varios de nosotros, de manera increíble e inusitada en este gobierno que se dice democrático, varios de nosotros hemos recibido ya amenazas de muerte. Es increíble que un gobierno esté recurriendo a este tipo de prácticas en lugar de aceptar que pudiera estar cometiendo actos de corrupción y corregir, rectificar. Pero no, le es más fácil intimidar, amenazar, y en este caso varios compañeros de esta organización han sido amenazados de muerte y lo decimos públicamente. Por eso, sin duda, está fundada la situación de temor del maestro José Luis, de que dice: si algo me pasa por atreverme a denunciar esto, hago responsables a las autoridades. Y como coordinadora, como organización política, decimos pues públicamente que nos hacemos responsables a ellos de cualquier agresión que suceda en contra de nuestros compañeros trabajadores, bien laboral o bien en su integridad personal. Gracias, señores. Bueno, también el día de hoy, bueno, estamos acá con la organización justo el día 28 de octubre, dando el apoyo solidario a los compañeros de la coordinadora de trabajadores de la educación. Uno, que cese el hostigamiento y la represión contra los compañeros, como lo estamos haciendo el día de hoy, y dando inicio a que, bueno, les están deteniendo sus salarios, a los cuales los compañeros son merecedores, que se les entregue de manera inmediata este pago. Dos, el asunto de sus aguinaldos también sean entregados, porque esto por ley tiene derecho cualquier trabajador. Tres, tenemos el asunto de que a los compañeros, bueno, con esta preocupación y represión, no empiecen ya los despidos, porque estamos con que haya amenazas de muerte de familias. No dudemos que esto sea un preparativo para seguir con el asunto de despidos injustificados y así dejarlos sin trabajo. Entonces exigimos a la autoridad este hostigamiento y represión contra los compañeros para que, bueno, decimos, ellos siguen haciendo una labor que es principal, primordial en el pueblo, que es la educación al pueblo, compañeros, ¿no? Y no así que tienen apoyo social como organización, estamos con ellos, y si sea que tengamos que movilizar las necesarias, aquí estamos para hacer junto con ellos. Gracias, muy amable. Gracias. Y nada más recordarles a los señores periodistas que un año más se cumple del asesinato de la maestra Saturnina y sigue sin aclararse, luchadora incansable de la SEP, y está por eso su marcha el día de hoy, un año más y no se ha aclarado. Nosotros sabemos que fue el Estado y obviamente el sindicato Chavo. Pues no sé, señores de los medios, si hay alguna otra pregunta. Oiga, que acaban de llegar, los periodistas que acaban de llegar, si tienen alguna duda o aclaración, con todo gusto está aquí mi compañero el maestro Juan para hacer un resumen de esta rueda de prensa que realizamos el día de hoy como Magisterio de Puebla, coordinadora. Oiga, yo nada más tengo una pregunta un poco fuera del contexto y todo. Yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿a quién considerarían viable para suceder a Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública Federal? Creo que al final de cuentas muchos problemas se pueden resolver en tanto se nombre a alguien que esté acorde y esto, y en este caso, pues bueno, se desconoce mucho precisamente esta situación, ¿no? Bueno, me comentan que conteste su pregunta. Miren, a nivel nacional, nosotros somos parte de una estructura nacional, de una organización política dentro del sindicato de maestros, la coordinadora. Mal haríamos nosotros en proponer a alguna persona
en áreas que le corresponden, en este caso al Ejecutivo. Quizás lo único que podríamos decir que las aspiraciones de la coordinadora es que llegue alguien que conozca del sistema educativo, pero que además propicie la democratización del sindicato de maestros. Que no llegue alguien solamente a armar acuerdos para minar el espíritu nacionalista del sistema educativo a cambio de acuerdos políticos con el sindicato. Alguien, repito, con vocación democrática, alguien con vocación de una educación nacionalista, porque ese es parte de un proyecto educativo de la coordinadora, una educación distinta, fuera de la estructura neoliberal que no se ha ido todavía de este país, y solamente ahí lo dejaría. Esas son más o menos las características que desearíamos de quien ocupe próximamente la Secretaría de Educación, pero embarcarnos en nombres no. Gracias. Sí, Nada más si le puedo preguntar una cosa. Decía que le retuvieron por una denuncia anónima. ¿Por qué fue esa denuncia? ¿Qué motivo le dieron? Porque dicen que no trabaja. La información verbal que me dieron en el departamento de pagos de la SEP es que es una denuncia anónima presentada en el nuevo Consejo de Control porque me he ausentado de mi trabajo por periodos largos, porque no trabajo. ¿Usted rechaza eso totalmente? He trabajado todos los días desde que empecé a trabajar como máximo 57 años. No me ha faltado. Y tampoco por la pandemia que